Buenas tardes, muchas gracias a todas, todos por la participación. Estamos en una nueva edición de la mesa del 12º Congreso Argentino e Internacional de Teatro Comparado, organizado por la Universidad Nacional de San Juan y ATEACOM. Para nosotros es un gusto tener esta mesa y la variopinta constitución de los trabajos que vamos a presentar. Si les parece, comenzamos con Fernández Tomás, que va a exponer su trabajo, se titula Temporalidad y caracterización entre Homero y el Edipo rey de Sófocles. Le damos la palabra a Tomás. Gracias. Muy bien, muchas gracias Mauricio, muchas gracias organizadores y compañeros, compañeras que están acá presentes. Les cuento que, bueno, como decía Mauricio, voy a ir, digamos, lo más directamente posible al grano, que en este caso tiene que ver con la dinámica temporal y la relación que hay entre la dinámica temporal y la caracterización en Sófocles. Para esto voy a empezar contando algo que en un capítulo reciente sobre caracterización en Sófocles justamente dice el investigador Michael Lloyd. Cito: los requisitos de la trama pueden exceder la coherencia del carácter, pero no son necesariamente incompatibles con ella. Esto dice Lloyd. Mi conclusión y punto de partida en realidad es casi lo contrario de esto, y es que la eficacia de un carácter en una unidad narrativa o dramática bien lograda, más o menos orgánica, no solo no es incompatible, sino que es interdependiente de la trama. En lo que sigue voy a detenerme solo en un aspecto de la trama, que es por supuesto la dinámica temporal, y siempre en por qué nos puede resultar instrumental para la caracterización. Y para esto voy a comparar a Homero con Sófocles. La primera diferencia aparece ya en los inicios de sus obras. Homero comienza en el principio de su historia principal y sus flashbacks remiten siempre a una prehistoria anterior a ese principio. Sófocles, por el contrario, suele comenzar por un segundo punto de gran intensidad dramática. El ejemplo del manual sería Antígona. Charla entre las hermanas remite a lo que acaba de pasar, que es el edicto de Creonte, y un poquito antes a lo que pasó con los 7 contra Tebas y demás. Esa sería una prehistoria inmediata, pero que tiene efectos visibles en la actualidad presente. En Homero no hay efectos visibles de causas invisibles. En Sófocles todo el tiempo hay efectos visibles de causas invisibles. Algunos remiten a esta prehistoria inmediata, otros remiten a una prehistoria mucho más antigua, como en el caso de Edipo Rey. Y mi pregunta tiene que ver con esto. Homero no se permite flashbacks que van más allá, que van a un momento posterior al inicio del relato principal. Ni tampoco se permite efectos visibles de causas invisibles, y en líneas generales no tiene segundos planos secretos ocultos al auditorio. Sófocles, en cambio, sí, tiene todo esto. Y la pregunta clave de esta ponencia entonces es: ¿hasta qué punto las diferencias en la dinámica temporal favorecen ciertos tipos de caracterización? Homero, en teoría pura, debería ser más lineal temporalmente en lo que concierne a la trama principal, y por ende debería revelar personajes coherentes, digamos coherentes entre comillas, con una esencia marcada y relativamente inmutable. Su caracterización no debería incluir grandes sorpresas por estas peculiaridades de su dinámica temporal. Sófocles, en cambio, con su hábil manipulación temporal en aras de efectos de curiosidad, suspenso y sorpresa, podría ocultar aspectos claves de una personalidad para revelarlos en el momento de máximo impacto. Esto, que es teoría pura, se debe matizar, por supuesto, con los ejemplos concretos. Uno de los más claros en Homero es el Aquileo de la Ilíada, ¿no? Que muestra en determinado punto una crueldad algo inesperada, a su modo sorprendente, por más que esté ligada a un carácter de personalidad que ya le conocemos. Es solo un exceso. Lo que resulta claro con Aquileo es que un personaje no está revelado desde el principio de una vez y para siempre, sino que tiene un montón de posibilidades de sorprendernos cuando las circunstancias lo ponen a prueba. Y esta revelación del carácter in fieri en Homero está siempre apuntando al futuro. Es una revelación siempre hacia adelante, y en esto, por supuesto, es directamente correlativo a la dinámica temporal. Sófocles, como Homero, por supuesto que puede también desarrollar libremente hacia adelante a sus personajes, pero por las
peculiaridades de su dinámica temporal y de su perspectiva, también puede desarrollarlos hacia atrás, diríamos, ahora vamos a ver en qué consiste esto, y hacia el costado, o hacia los costados. Hacia atrás, hacia un pasado secreto, y hacia el costado, hacia una faceta desconocida del presente. Nuevamente, Edipo es el ejemplo privilegiado. Sabemos, por ejemplo, que no es lo mismo, en términos de caracterización, que un personaje sea irascible en general, como sabemos que es Edipo desde casi el inicio, a que por esa ira cometa actos más o menos veniales o que cometa actos directamente irreparables. La plenitud del carácter entonces no se manifiesta, ni siquiera se manifiesta, hasta que los actos vienen a darles una entidad propia. En Edipo no hay tanto un cambio o desarrollo de carácter, al menos en mi lectura, sino más bien un darse cuenta, una revelación o reconocimiento de que ciertos hechos habían sido mal interpretados. Es una tragedia más sobre el reconocimiento, sobre el desciframiento que sobre el desarrollo. Hay una revelación, sí, sin duda, pero cabe distinguir entre tipos de revelación. Y acá presento una mínima tipología de las revelaciones posibles. Puede haber una revelación total de personajes planos o muy secundarios, esto no nos interesa mayormente. También puede haber una revelación que es correlativa a un desarrollo. Es cuando un carácter latente o un rasgo latente de carácter pasa al acto. Puede haber también una revelación repentina de un carácter, como sucede, por ejemplo, con Odiseo frente a los pretendientes engañados, cuando, entre comillas, se saca la máscara y revela su identidad. Y lo más interesante para nosotros, puede haber una revelación gradual, típica de un personaje que se está engañando a sí mismo, como sucede justamente con Edipo. La revelación gradual se manifiesta con un ver claro de a poco. Cuando los hechos terminan de verse claramente, ahí recién el carácter se manifiesta. El desarrollo de carácter, en mi lectura nuevamente, es poco productivo en la literatura clásica. La relación de carácter, en cambio, sí es muy productiva. Las dos son directamente correlativas a la dinámica temporal. Por un lado, porque desde luego las dos suceden en el tiempo, ¿no? Un personaje se desarrolla en el tiempo y también se revela en el tiempo. Por el otro, más crucialmente para esta ponencia, porque las técnicas de ida y vuelta en un continuum temporal dependen de una técnica narrativa, las permita o no las permita. Homero comienza siempre en el inicio de su relato principal, por más que digamos que empiece in medias res, desde un punto de vista del material que sería la guerra de Troya, para el contenido específico de su relato empieza desde el inicio, la ira de Aquiles, por ejemplo. Y la prehistoria no incide directamente en este desarrollo del relato principal. Sus personajes entonces, como dijimos, se desarrollan o se manifiestan, o mejor dicho, se desarrollan y se manifiestan hacia adelante. Y todo lo que la prehistoria revele sobre estos personajes será, en líneas generales, una confirmación o un sobrepujamiento, un exceso, por ejemplo, de lo ya esbozado en la historia. Sófocles, por el contrario, puede permitirse un zigzag intrincado. Y con esto me parece interesante subrayar justamente que Sófocles se permite una manifestación hacia atrás y hacia el costado, donde cambia no solo lo que serán, como también pasaba en Homero, sino lo que son y lo que fueron, entre comillas, realmente. Y esta puesta en duda constante sofoclea, no solo acerca de, bueno, ¿qué va a pasar? No sabemos lo que va a pasar, o sabemos. Estoy sacando acá de consideración la cuestión, que por otro lado es bastante evidente, de que el auditorio, tanto de Sófocles como de Homero, conocían en líneas generales el mundo narrativo mítico y la trama, las líneas generales la conocían. Eso acá no nos interesa tanto como el hecho de que en Homero lo que pasó queda como está y no tiene efectos en el presente. Y el presente no tiene segundos planos ocultos al auditorio. Esto tiene que ver con la dinámica temporal y con la perspectiva también, ¿no? Vemos esto, no hay un detrás de escena. Dos En minutos, Sófocles Tomás, pasa ¿eh? por el muy bien. En Sófocles pasa por el contrario que sí hay un detrás de escena, sí hay escenas ocultas activas y también pasa que el pasado mismo, con sus efectos muy activos sobre el presente, puede transformarse y cambiar. Esto
que depende directamente de la dinámica temporal y de la perspectiva, en particular de la perspectiva acerca de qué puede ver un auditorio, incide directamente en las posibilidades de la caracterización. Y con esto concluyo. Homero, de manera totalmente coherente con su técnica narrativa más general, siempre va hacia adelante, siempre apunta hacia el futuro y puede permitir desarrollos más o menos sorprendentes, pero siempre dentro de lo que ya está planteado. No puede reescribir ni reinterpretar de modo totalmente categórico el pasado. Sófocles tiene esa misma libertad hacia adelante que tiene Homero, pero tiene una mayor libertad hacia los costados del presente y también hacia el pasado, permitiendo reescribirlo en su contenido, diríamos, en su tenor literal, pero sobre todo en su interpretación y en su significación para el presente y para el futuro que vendrá. Entonces, mi conclusión es justamente esta. La dinámica temporal ligada a la perspectiva les dan posibilidades de caracterización muy diversos a los dos autores y podemos apreciar en qué consisten estas dos variantes con sus obras. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Tomás. Bien, continuamos entonces, y por supuesto luego al finalizar tenemos el tiempo destinado para comentarios o diálogos, ¿eh? Que me olvidé de aclarar eso. Sigue la ponencia de Susana Mirta Civitilo, también de la Universidad de Buenos Aires, en este caso del Instituto de Artes del Espectáculo. Su ponencia se titula Procedimientos constructivos de la obra Yo también soy Ofelia, de Victoria Mariconda. Cuando quieras, Susana. Perdón, Susana, tenés el micrófono apagado, ¿eh? Estás muteada. Sí, decía que Yo también soy Ofelia, es una obra teatral de la dramaturga, actriz y en este caso también directora Victoria Mariconda. Está basada la obra en el personaje de Ofelia, de la tragedia Hamlet de William Shakespeare. La autora relee a este personaje femenino desde una clave temporal y espacial diferente y construye un territorio contemporáneo. Reescribe la historia otorgándole nuevos sentidos a través de una micropoética singular. Antes de empezar a detallar la obra, me parece importante retomar de la investigadora Adriana Musitano, de un trabajo publicado en Cuadernos de Picadero, algunos conceptos que forman parte de este trabajo. Hamlet, dice Adriana, es un texto que posibilita nuevos procedimientos de escritura teatral y, recontextualizado, permite la problematización de conflictos sociales no resueltos aún. Y yo tomé los siguientes aspectos. Adriana dice, las reescrituras son como transformaciones de representaciones, figuras, palabras, climas. Toma el tema de la muerte extendida en Hamlet y el cadáver como objeto escénico. También las honras no rendidas a Ofelia cuando muere, porque se denomina la muerte de Ofelia como mala muerte, que es un suicidio, creencia que eso estaba mal. En la obra fuente, Ofelia es un personaje con intervenciones breves. Es más, su muerte es anunciada también muy brevemente por la reina Gertrudis a Laertes, hermano de la joven. No se le rinden honras fúnebres, sino simplemente una ceremonia con algunas palabras. Pero se trata de un personaje que adquiere paradojalmente un lugar propio, trágico, por cierto, cuando ella se niega al sometimiento a su padre, hermano y al propio Hamlet. Victoria Mariconda, la autora de la reescritura, toma la construcción de un lugar propio como núcleo de sentidos con otra resolución. Victoria nació en San Juan, se formó primeramente en Mendoza y luego en Buenos Aires. Es licenciada en actuación, graduada por la Universidad de las Artes, profesora de teatro y maquillaje escénico. Y tiene una importante formación en artes performáticas, plásticas y musicales.
La obra construye un nuevo territorio con coordenadas espaciotemporales que remiten a diferentes épocas. Por ejemplo, el cruce de distintas temporalidades. En el fondo del espacio escénico se proyecta una imagen de Ofelia tomada de uno de los prerrafaelitas ingleses, John Everett Millais, donde Ofelia aparece en el río, y esto es importante por lo que vamos a ver después. Según dicen los críticos de arte, pese a que son prerrafaelitas, posee reminiscencias románticas. La interpretación posible que propongo es que este entrecruzamiento de tiempos puede leerse como un modo de visibilizar la presencia y continuidad de historias semejantes a la de Ofelia. También los colores de objetos y de otras imágenes responden a estas tonalidades. En el escenario se simula un estanque con agua en el foso, armado con una estética parecida. También hay pantallas en el fondo del escenario cuya dinámica trae otras imágenes relacionadas con la contemporaneidad. El vestuario replica de alguna manera la vestimenta de la época isabelina, pero en otras escenas es similar a la moda contemporánea. Digo esto porque también tiene que ver con la construcción del tiempo. Victoria construye un personaje que es Ofelia Victoria, como una especie de fusión, no total, pero sí está la fusión, y actualiza o reactualiza la problemática del sometimiento a los mandatos familiares y sociales. Y va construyendo un proceso dramático hacia el encuentro de la propia identidad. No se trata ya, entonces, este es un punto, de una tragedia, sino de un drama en cuyo núcleo hay componentes de comedia y de humor. Victoria, actriz, actúa en momentos, en escenas, como Ofelia, retomando los rasgos de la poética del teatro isabelino, pero también con su propia micropoética, es decir, la cadencia, las tonalidades que usa en el discurso no son exactamente imitación de la época isabelina, sino que también le incluye una cierta ironía que va preanunciando la conexión entre la historia relatada en la obra fuente y su historia personal. En la articulación entre la obra fuente y la reescritura, observamos, y yo lo pongo para las actas, algunos textos que muestran cómo la Ofelia de la obra fuente es muy sumisa y cómo Hamlet ejerce una violencia importante. Por ejemplo, en la traducción al español dice, yo te quería antes, Ofelia, y Ofelia dice, así me lo dabais a entender. Y Hamlet le dice, y tú no deberías haberme creído, yo no te he querido nunca. Y Ofelia dice, muy engañada estuve. Luego del asesinato de su padre, en la obra original, o fuente, y despreciada por el príncipe, Ofelia aparece en escena cubierta de flores, canta canciones de cuna, mezclada con rimas de contenido sexual, y avanza hacia la locura y la muerte. Volviendo al concepto de Adriana Musitano, la muerte extendida adquiere un sentido que implica a los otros personajes y al orden social, en lo concerniente al lugar destinado a las mujeres jóvenes propias de la época de Shakespeare. En Yo también soy Ofelia, la actriz va hacia un relato con componentes autobiográficos. Y acá quiero hacer una aclaración. Toma algo del biodrama, pero no totalmente, porque Vivi Tellas da algunas características que no se cumplen totalmente, pero sí hay elementos. El núcleo del conflicto de esta Ofelia, en la reescritura, es reconstruido a través de reflexiones de la protagonista y algo muy original, entrevistas filmadas con sus exparejas o vínculos sentimentales de la vida real de Victoria, que
aceptaron previamente formar parte del espectáculo. Y ahí se establece un diálogo donde se muestra que hay otros posibles Hamlets con una Victoria Ofelia, pero en este caso Victoria Ofelia no está dispuesta a aceptar sumisamente este tipo de conductas. Las escenas poseen componentes realistas, con cierta crítica, ironía y humor, con resonancias en la expectación por su contigüidad con lo real, según los términos de Jorge Dugatti. 2 minutos, En Susana. el caso de Yo también soy Ofelia, se presentan hechos biográficos, pero con importantes recursos propios de la ficción y de las poéticas teatrales, entre los cuales son destacables los componentes performáticos. Hay un tema muy importante con el agua. La protagonista se sumerge en el agua del estanque, pero el agua tiene un sentido purificador e identitario. Escénicamente existe un fuerte contraste entre la imagen de Ofelia yacente en el río y la que emerge del estanque toda mojada, ¿no? Bueno, el sometimiento y la sumisión de Ofelia, como decimos, son transformados y resignificados. El agua es metáfora y símbolo de vida. Y para cerrar, las poéticas van desde el territorio isabelino jacobino hacia un territorio de mayor libertad, con poéticas propias del teatro contemporáneo. La reescritura le hace justicia a Ofelia, no de la misma manera que lo haría en una obra más convencional, sino a través de la propuesta artística de la dramaturga en su versión de esta tragedia transformada ahora en drama. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Susana. Bien, bueno, entonces continuamos ahora con el trabajo de Chrysoula Georganta de la Universidad Politécnica de Valencia. Su trabajo se titula Proagón, el arte de logos en el Agón Logón, competición de discursos en Medea de Eurípides. Buenas tardes Sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me alegro estar en esa mesa tan interesante. Es muy agradable intercambiar nuestras ideas y experiencias sobre el teatro, porque el teatro es el único arte vivo, algo que siempre hemos dicho, pero que hoy en la era de la tecnología y la inteligencia artificial ha adquirido otro significado. Tenemos 10 minutos para desarrollar nuestro tema, pero mi tema es el arte de logos, entonces pido 2 minutos más, por fin. Antes, permítanme decirles unas palabras sobre el proagón. Proagón, que significa antes de la competición, antes, pro, agón, competición. Era el nombre que se le daba al día anterior al inicio de los concursos poéticos, las competiciones poéticas. Ese día los poetas presentaban al público las obras con las que competirían el día siguiente, los mitos, con los que estaban relacionadas, los actores sin máscaras, los patrocinadores y todo lo relacionado con ellas. Después de 2600 años, ya que nos hemos alejado de los valores de la época y muchas palabras han perdido su significado original o tienen un significado completamente opuesto, parece necesario revivir un proagón contemporáneo que en una forma muy breve, incluso con el uso de multimedia algunas veces, puede introducir al espectador o estudiante contemporáneo en el teatro griego antiguo y en la tragedia que se presenta o se examina. El proagón es, por tanto, una herramienta de iniciación al teatro antiguo, ya que su finalidad es educativa, didáctica e interpretativa. Parte del proagón es también la presentación de hoy, que trata de un agón logon, un debate entre los dos protagonistas principales de la tragedia Medea de Eurípides. Desde la época homérica, al ideal del héroe griego no residía únicamente en el valor en el campo de batalla,
sino también la excelencia de la palabra. Homero lo formula de manera ejemplar en la Ilíada. Mizon teritir, ergon te prictir, dice. El héroe debe sobresalir tanto con el logos en la asamblea como con las hazañas en la hiera. La agore, la asamblea pública, era considerada tan gloriosa como el combate, pues en ella se decidían los destinos de los hombres a través de la persuasión y la argumentación. En ese espacio brilla la figura del Néstor, cuyo discurso, según Homero, fluía de su lengua más dulce que la miel. Platón retoma siglos después esta idea en Fedro, al señalar que quien posee una naturaleza dotada para el discurso puede convertirse a un orador ilustre si suma a ello conocimiento y práctica. Con el florecimiento de la sofística en el siglo V antes, la retórica se perfeccionó y adquirió un peso fundamental en la vida pública de Atenas. Para los sofistas, la importancia residía menos en la verdad objetiva que en la eficacia del razonamiento y en la capacidad de persuadir. Que tonito logo crito pinto protagoru epágelma. Y hacer más fuerte el argumento más débil, la profesión de Protágoras, dice Aristóteles en su retórica. Protágoras prometía, que podría volver convincente un argumento débil. El discurso se adaptaba al oyente, al contexto y a la subjetividad de cada orador. Esta concepción se filtró en el teatro trágico, en especial en la obra de Eurípides, donde los diálogos entre héroes ya no se centran en revelar verdades absolutas, sino en la confrontación de argumentos, en la exposición de emociones y en el intento de convencer al público en una determinada visión subjetiva. A través de esta retórica lírica, los personajes quedan expuestos en sus contradicciones, en sus pasiones más extremas, mostrando la complejidad de la condición humana. El término logos procede del verbo lego. Esta es la raíz también de la palabra lógica, logiki en griego. Es el miedo por el cual la mente aprehende lo preexistente y a la vez la herramienta con la que el pensamiento se convierte en discurso. Conviene distinguir al logos del simple habla o de las lenguas particulares de cada nación. Todos los pueblos hablan, pero el logos transciende lo meramente idiomático para referirse a la estructura misma del pensamiento. La voz, foní, derivada de fao, del verbo fao, que significa iluminar, es el logos oral y su función es justamente iluminar la mente. Una lengua bien estructurada es capaz de conducir el pensamiento hacia nociones superiores como el agazón, es el bien, kalos, la belleza, dikion, la justicia. Por ello, el logos no es solo comunicación, es un instrumento cognitivo y espiritual. La tradición griega distinguía además entre el discurso oral y el discrito. El oral por naturaleza es vivo y cambiante, sujeto a las alteraciones de la memoria y al paso del tiempo, como muestran epeapteroida, las palabras aladas del Homero. El escrito, en cambio, fija y conserva ofreciendo estabilidad y precisión. Ambas formas se complementan, pero siempre con la conciencia de que el logos es una herramienta, un ergalion en griego, que puede servir para construir obras de leros, creación, belleza, unión, o para convertirse en un arma poderosa capaz de persuadir, dominar e incluso manipular. De hecho, Gorgías, uno de los primeros sofistas, lo llamó gran déspota, logos dynastis megas estin. En su elogio de Helena describe cómo el discurso puede detener el miedo, borrar la tristeza, suscitar alegría o despertar simpatía. El logos, así concebido, rige sobre todos los hombres y puede moldear la realidad que percibimos. Platón, en diálogos como Philebo o Timeo, reconoce este poder, pero lo matiza. La persuasión no actúa en la parte racional del alma, sino en la parte irascible, aquella que responde a los impulsos y las emociones.
Aquí se introduce la figura de Pithó, Peito, la diosa de la persuasión. Su nombre mismo proviene del verbo pizo, persuadir. Al principio vinculaba al amor y al matrimonio, símbolos de unión y creación de nueva vida. Pithó fue adquiriendo un papel más amplio como fuerza del discurso retórico. Aparece en distintas tradiciones como hija de Afrodita y Hermes, encarnando tanto el deseo como la capacidad de interpretar y comprender. Esquilo la llama hija de Ate, la perdición, subrayando su faceta peligrosa. Su ambivalencia es evidente, puede motivar y generar unión, pero también seducir y manipular. En Medea, esta dimensión de la persuasión se hace palpable. Medea convence al coro de guardar silencio y persuade a Jasón para que entregue regalos a su nueva esposa, urdiendo así su plan de venganza. No sorprende que Buxton, en su libro Persuasion in Greek Tragedy, A Study of Pithó, la ha llamado maestra de la persuasión. Aristóteles en su retórica sistematizó siglos después los modos de Pithó, el logos, el argumento racional, pathos, la apelación a las emociones, y el ethos, la credibilidad y carácter del orador. La eficacia de la persuasión, según él, no depende solo de la calidad del argumento, sino de la capacidad de despertar sentimientos adecuados en el auditorio y de inspirar confianza. El concepto del agón remite originalmente al esfuerzo y la competición, tanto atlética como poética. De él deviene la palabra también axia, valor, y el adjetivo axios, digno. En el teatro, el agón se convirtió en un enfrentamiento verbal, el agón logon. Consiste en el choque dialéctico de dos personajes con discursos de extensión equivalente, separados a menudo por intervenciones breves del coro. Estos debates, presentes en tragedias y comedias, funcionan como verdaderas batallas retóricas, donde lo decisivo no es alcanzar la verdad, sino defender un punto de vista subjetivo, provocar emociones y exponer los rasgos psicológicos de los personajes. Dos minutos. Vale. Gracias. Eurípides, considerado anatomista del alma, convirtió este recurso en eje de su dramaturgia. En Medea, el agón logon se despliega con especial fuerza en los tres encuentros entre protagonista y Jasón, entre la protagonista Medea y Jasón, particularmente en el segundo episodio, que es el primer diálogo entre Jasón y Medea. Jasón se presenta como un hombre razonable que atribuye la desgracia de Medea a su ira, que es un defecto, y se muestra dispuesto a protegerla junto a sus hijos. Sus argumentos son lógicos pero fríos. Medea, en cambio, responde con un discurso retórico que combina acusaciones, enumeración de sacrificios y apelación al juramento, envolviendo al público en una atmósfera emocional que genera simpatía hacia ella, incluso cuando recuerda sus propios crímenes. En su réplica, Jasón reconoce la ayuda de Medea, pero la resta mérito al atribuirla a Afrodita y la intervención divina. Defiende su nuevo matrimonio como una estrategia para asegurar bienestar y seguridad y resalta que Medea ha ganado fama y prestigio en una tierra civilizada. Sus palabras se apoyan en la lógica social, pero carecen de calor humano. Así, mientras Jasón encarna la fuerza de los argumentos racionales, Medea explota la persuasión emocional, revelando cómo un discurso puede inclinar la balanza de la percepción. La fuerza de este agón logon, nacida en ambos personajes, demuestran ser oradores hábiles, capaces de estructurar sus argumentos con destreza. Sin embargo, el público termina inclinándose hacia Medea, pues la tragedia revela que la emoción es más persuasiva que la lógica fría. Eurípides muestra aquí la tensión central de su tiempo, la fascinación y el peligro de la retórica sofística que podría transformar lo injusto o dotar de belleza a una acción
atroz. En conclusión, Medea es un ejemplo magistral del arte del logos en el Agón Logon. A través de los debates entre Jasón y Medea, Eurípides convierte el teatro en un espacio donde la palabra no solo narra, sino que juzga, convence y transforma. El logos como instrumento y como arma nos recuerda que la comunicación es siempre poder, poder de seducir, de manipular o de iluminar. Y el teatro griego, al poner este poder en escena, se convierte en una escuela de autoconocimiento y de reflexión ética, donde el espectador aprende tanto sobre los héroes como sobre sí mismo. Muchas gracias, ha tardado un poquito más. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable por la consideración. Bien, continuamos entonces con las exposiciones para ganar tiempo luego para el diálogo colectivo. Seguimos con Carla Estefanía Pilar Di Palma, de la Universidad Nacional de Burlingame y del CONICET. Su ponencia se titula De reina a perra, animalidad, maternidad y venganza en la Hécuba de Eurípides y su resignificación en Hécuba o gineceo canino de García Huevi. Muchas gracias a quienes organizan este congreso, a vos, Mauricio, por coordinar, y a mis compañeras y compañeros de este espacio. Bueno, este es un trabajo que está en desarrollo, mi beca doctoral, así que voy a abordar algunos aspectos que estuve trabajando. En particular, este trabajo me enfoco en analizar esta adaptación, ¿no? Esta puesta teatral que hizo Emilio García Huevi en el 2011 de este clásico de Hécuba de Eurípides, que se titula, como bien dijiste, Hécuba o el gineceo canino, en la cual Huevi resignifica el personaje mítico de Hécuba desde una perspectiva política y contemporánea en relación a la Argentina. En esta adaptación entonces se pone en escena una madre, que era reina, que después de la guerra de Troya se ve marginada, se rebela y asesina ella misma a sus hijos e hijas, desafiando así a quienes detentan el poder y también intentando torcer ese destino que se le impuso. En este sentido, entonces García Huevi presenta esta versión en la que Hécuba se fusiona un poco con el mitema de Medea. De hecho, más adelante voy a citar un par de partes para revelar esto, y nos invita a repensar la venganza desde la imposibilidad de la reparación. Entonces, la idea es, bueno, pensar esta interpretación de este personaje a partir del concepto de abyección, para explorar cómo esta deshumanización, propiciada por el contexto social que vive Hécuba, no solo representa la exclusión social de ella, sino que también resignifica el rol materno a partir de las acciones que ella, como potencia disruptiva, cuestiona desde los límites de la maternidad normada, heteronormativa, y las decisiones políticas de quienes dominan el territorio en un contexto bélico hostil. Entonces, entiendo que se teje un puente potente con la metamorfosis de Hécuba, convertida en perra, en relación con lo propuesto por los textos antiguos, en particular de Eurípides, y la subversión de los límites en esta poética escénica que propone Huevi, que tensiona el escenario político contemporáneo argentino y sus resistencias. Para entender entonces la profundidad de la obra de Hécuba o el gineceo canino, es fundamental partir de este concepto de abyección que fue desarrollado por Kristeva y luego se retoma hace varios años en la teoría feminista, que permite entender la abyección como una condición de exclusión y deshumanización a la que se ven sometidas en este caso las mujeres que, como Hécuba, son víctimas de la guerra y el despojo. La abyección entonces no solo expresa esta marginación social, sino también la transgresión de límites normativos sobre la identidad, la propia identidad y el cuerpo. En este sentido, Hécuba encarna un espacio límite entre la humanidad y lo que es repudiado, donde su voz y sus actos desafían el orden impuesto por un poder masculino dominante, bélico, ¿no? También abordo algunos aportes de Deucher en su libro Crítica de la razón reproductiva para pensar cuestiones que tienen que ver con la reproducción y la biopolítica en relación a las condiciones de la maternidad de Hécuba.
Bueno, para empezar un poquito con la obra, el título de la obra incluye el término gineceo, que ya se abre como un elemento clave para este análisis, porque el gineceo en Grecia antigua era el espacio doméstico reservado para las mujeres, pero García Buevi hace una operación ahí en el lenguaje porque lo acompaña con el adjetivo canino. Entonces evoca no solo una dimensión femenina, sino también esto de lo animalizado barra lo salvaje. Surge ahí una tensión entre lo femenino, la violencia y la identidad animal, planteando un espacio-territorio donde confluyen cuerpos, voces y resistencias, como decía antes, de la eyección. En este sentido, Cuba tiene una continuidad con la concepción del perro en la antigua Grecia, ya que la animalización de ciertos personajes databa en función, por ejemplo, de cómo la locura se expresaba a través de referencias zoológicas. El perro, en particular, responde a una asociación cultural que remite ideas sobre la mujer en el pensamiento griego, ya que representa la capacidad destructiva y se ligaba también a contar situaciones trágicas a través de la palabra. Pero a su vez, de forma ambigua, también simbolizaba la protección de los suyos dentro del hogar, ¿no? Así que nos sirve para enriquecer este análisis. Bien, la tragedia griega y latina, como vengo estudiando, fue esencial para pensar la condición humana, especialmente para pensar la exploración del destino, la violencia, los mandatos sociales y culturales que pesan sobre la mujer y la maternidad, entre otros tópicos. Y las tragedias de Eurípides integran el núcleo de ese canon occidental vigente, tanto en el teatro contemporáneo como en el análisis crítico. La transposición del personaje de Hécuba en esta obra de García Buevi aborda entonces una resignificación de la figura materna como mujer desterrada, violentada, que desafía mandatos sociales y culturales, en la cual García Buevi satura en su retórica yendo más allá de la configuración dada por Eurípides en la antigüedad. Hécuba en los mitos tradicionales fue reina de Troya, esposa de Príamo y madre de numerosos hijos e hijas, y tras la caída de la ciudad por parte de los griegos sufre una ruina total, sufre todo el asesinato de su descendencia y es convertida en cautiva troyana. En venganza, en la obra de Eurípides, asesina a los hijos de Polimestor y lo deja ciego. Polimestor era un hombre que había prometido cuidar a su hijo Polídoro, pero que finalmente lo mata. Y en varias versiones del mito tradicional se sostiene que Hécuba se transforma en perra. En la obra de Eurípides, el autor aporta una innovación que es que le otorga a Polimestor el anuncio de esta metamorfosis. Bien, voy a avanzar un poquito. El contexto político contemporáneo argentino es fundamental para entender esta puesta teatral y texto teatral de Buevi, ya que se estrena en el 2011, estamos en medio de un montón de luchas contemporáneas, post-dictadura, post-2001, un poquito antes de la ebullición del feminismo en el 2016, y en medio de un sistema patriarcal que todavía está pisoteando cuestiones de equidad y justicia. La obra se inscribe en esta lucha por los derechos humanos, las condiciones de vida de las mujeres y el reclamo de reparación político-social, tomando la figura maternal como símbolo de resistencia y denuncia. La obra de Buevi no solo resignifica a Hécuba desde un punto de vista teatral y literario, sino que también la sitúa en el cruce de luchas políticas argentinas. Hécuba, al declararse Abrosita, dispuesta a defender al vástago maldito con garras afiladas y colmillo de loba, cierro cita, encarna esa furia necesaria para enfrentar un sistema que oprime y silencia a las mujeres. Los carteles que dicen pánico, mientras ella va relatando el sueño donde le alertan que Paris, a un nonato, debe de ser asesinado, no alertan contra el pánico, sino que lo decretan. Es un argumento feroz de ella que revela la tensión entre orden y desorden en la obra y en la sociedad. La obra indaga profundamente en la maternidad como experiencia y construcción social, con largos monólogos del personaje acerca del estado del mundo y de ella en particular, que marca un contrapunto potente entre el mundo interior y el exterior frente a un desorden y caos permanente que tensiona continuidades y rupturas con el mundo antiguo. Caos, uno de los personajes propuestos por Buevi, señala que, abro cita, Hécuba entró allí de la mano de Eurípides, pero se perdió y fue raptada por el lobo feroz que la fecundó, cierro cita. Luego,
Ecua pregunta retóricamente, ¿por qué las mujeres se convierten en madres? ¿Será que las madres tienen hijos para diferir la muerte en las cadenas de las generaciones? Cierro cita. Podemos deducir entonces que se cuestiona el rol impuesto, señalando que las madres, abro cita, pasan el peso de la muerte a las espaldas de sus hijos. Cierro cita. Bueno, Pero también 2 minutos. marca que, gracias, que no es el caso de nuestra Écuba. Así, el personaje se va presentando como una figura que elige romper con la lógica tradicional de la maternidad abnegada, transmutando su dolor en acción política y venganza. En este sentido, Ekuda declara, abro cita, mortales, voy a relatar los hechos como, no como realmente fueron, sino como han de ser, pero no como han de ser narrados. No voy a llorar, no es mi mandato, no me han de arrancar una sola lágrima. A lo sumo me arrancarán los ojos. Cierro cita, la conexión con movimientos femeninos actuales es clara, evocando, por ejemplo, la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, donde la maternidad se convierte en un acto político de memoria, ya que en la puesta en escena de 2011 García Webb invita a Nicolás Prividera, hijo de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar en Argentina, a leer su poema Ufido. Preciso plantear que la obra también tiene la imposibilidad, plantea la imposibilidad de reparación tradicional, abre un espacio para pensar la venganza de un lugar diferente, abro cita, como Medea, tildo el segundo casillero, pero no tomo el camino fácil, el atajo del talión, porque la catástrofe es ya única e indivisible. Bueno, para ir cerrando, García Weby propone una resignificación del personaje de Écuba. Écuba le pide asistencia a Cronos para volver al pasado, para ella misma asesinar con su mano amorosa a sus hijos e hijas, y después también matar a Odiseo, Agamenón y todos los guerreros que van a propiciar la ruina de Troya. Entonces queda como una madre abyecta, ¿no?, del sistema, pero a la vez que no va a dejar, digamos, que el destino le exija cómo va a terminar su experiencia de vida, ¿no? Entonces, esto se ve en las reflexiones que ella va haciendo a lo largo de la obra, y a su vez también resuena con historias de otras mujeres que luchan por su autonomía, como Medea, como mencioné antes, y abre una cita, como para ir cerrando, que dice, mortales, imaginen un cuarto repleto de juguetes de niños muertos. A esa imagen solo le corresponden dos opciones. A, sucumbir, B, persistir. Como Medea, tildo el segundo casillero. Esta resignificación discursiva entonces permite una lectura feminista y subversiva de la maternidad en la tragedia clásica y su transposición contemporánea, a la vez que cruza intersticios de quebrar las leyes de la física junto con la asistencia divina, denotando un diálogo en las formas del producir poesía en la antigüedad, en diálogo con el presente, fusionando ambos mundos en tensión. Esta idea también se refracta en esto de volver a la naturaleza, a la tierra, porque una vez que ella asesina a sus hijos e hijas, se los come y después los defeca, y habla de compostar la tierra. Entonces también hay un hilo discursivo que tiene que ver con lo animal como artefacto cultural en términos biopolíticos en esta obra en particular. Teniendo en cuenta también que Écuba venía de un espacio de alto poder social, económico, cultural, y se ve en la derrota de Troya condenada a la ruina y a la destrucción de su familia. Bueno, para ir cerrando, cierro con esto, la heroína perra urde su venganza de la eyección, el destierro, el pensar con el atravesamiento de crímenes que se le imponen, sin reparación alguna, pero buscando igual proteger a los suyos desde su memoria, ¿no? Prefiere destruir antes que sean destruidos desde afuera, prefiere matar con amorosidad que dejarlos morir a manos de otros de manera violenta y sanguinaria. Se puede deducir entonces que el discurso de Écuba propone un desarme de la concepción del héroe tradicional, donde no solo lo revisa desde el pensamiento, sino que lo revisita y lo composta, como señala Natalia Ortiz Maldonado, para erigirse como un territorio cuerpo-voz incómodo, que deja al desnudo las opresiones que sufren las mujeres, madres, en las guerras desde la antigüedad hasta acá. Muchas gracias, y perdón que me pase un poquito. Bien, Carla, gracias. Bueno, continuamos entonces con la siguiente exposición, ¿sí?, de Miriam Rizzuti, de la Universidad Nacional de Río Negro. Su ponencia se titula
La poética de la ruina en la reescritura de la tragedia clásica, el caso Dipo de Marcelo Bertuccio. Muy bien, muchas gracias. Ahí creo que estoy compartiendo. Bien. Este trabajo se centra en una reescritura que traslada las tragedias griegas al horizonte del público contemporáneo. Se trata de Edipo, una reescritura del mito de los Labdácidas, creado por el dramaturgo argentino Marcelo Bertuccio. La pandemia que inició, Marcelo Bertuccio, perdón, en 2019. La pandemia que inició en marzo del 2020 impidió la puesta en escena de este material en aquel momento e impactó en las condiciones de producción. Edipo se convirtió en un proyecto multimedia que incluyó la publicación del texto teatral en la página web del autor en 2019, una función por streaming a finales del 2020 en forma de trabajo en proceso, una función presencial post pandemia en la ciudad de Buenos Aires a fines del 2021 y la publicación en 2022 de un podcast en la plataforma Spotify bajo el título The Podcast Transgedia, que consta de 10 episodios. Es una pieza teatral para un lector, un espectador o un oyente, un público ubicuo, nuevo, habitante del siglo XXI, que accede a la obra a través de distintos medios. Para la creación de esta obra, el dramaturgo toma los 7 dramas grecolatinos conservados que tratan el mito de los Labdácidas y los reúne en una sola obra. En Edipo conviven los 7 contratebas de Esquilo, Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona de Sófocles, Fenicias de Eurípides y Edipo y Fenicias de Séneca. El objetivo de este trabajo es examinar cómo Edipo no solo se construye a partir de las ruinas de las obras antiguas tal como llegaron hasta nosotros a través del tiempo y las traducciones, sino que el nuevo texto, como si fuera un fractal, refleja en sí mismo la imagen de la ruina, el escombro, lo fragmentario, el vacío, y en esa condición se encuentra la potencia estética y política de la obra. En efecto, este trabajo se enmarca dentro de los estudios sobre recepción clásica y adopta un enfoque que se centra en el análisis del funcionamiento de los elementos clásicos en la obra contemporánea y en la condición dialógica de toda escritura que modifica la interpretación de todos los textos puestos en relación. Para nuestro estudio realizamos un análisis intertextual que devela cada una corresponde a una versión libre de una pieza de los tragediógrafos clásicos. En el caso de las obras... Ahí está. Muy Ay, bien. perdón, mira, si podés continuar. Sí, bueno, les comentaba que la obra está estructurada en 9 partes, cada una corresponde a una versión libre de una de las piezas de los tragediógrafos clásicos. En los casos de las obras griegas, la versión de Bertuccio mantiene las piezas completas y al interior de los textos respeta la estructura antigua de prólogo, párodos, episodios, estásimos y éxodo, en una clara referencia al mundo clásico de forma paratextual. Para los dramas romanos, las versiones son monólogos basados en las obras de Séneca. ¿Qué resultado produce esta decisión del autor? La sucesión de obras y monólogos intercalados hilvana la trama del mito de los Labdácidas y genera una línea narrativa interrumpida por saltos temporales y repeticiones. Es así que, a modo de ejemplo, en la primera parte, Edipo confundido, el protagonista se hace preguntas sobre sí mismo y sospecha que de alguna forma que aún desconoce, algo tiene que ver él con la peste en Tebas, pero luego en la tercera parte, en Edipo culpable, el personaje es completamente ignorante de su realidad durante una porción significativa de la obra. En este ejemplo notamos que se presentan 2 versiones del personaje Edipo al lector, al espectador o al oyente, que accede a la obra de forma secuencial. Un Edipo suspicaz que en Edipo confundido se pregunta, cito, ¿cómo debo entender que mientras quienes intentan curar a los enfermos mueren antes que ellos, yo sigo fuerte y sano? Cierro cita. Y otro Edipo confiado que en Edipo culpable dice, cito, voy a vengar la muerte de Ayo como si fuera mi padre. Cierro cita. Se trata de una obra fragmentaria y polifónica, donde conviven todas las situaciones dramáticas imaginadas por los tragediógrafos clásicos con sus distintos puntos de vista. Todos los Edipos de los dramas clásicos están en Edipo. Una primera aproximación al imaginario de la ruina la tenemos
en esa organización del texto. Las versiones de las obras griegas son como columnas que sostienen el drama y los monólogos de Séneca están desperdigados como escombros. Pero ¿qué sucede al interior del texto? Ay, perdón. Bertuccio toma el coro colectivo y lo convierte en un personaje que se llama Cori. Ahora, la voz de la polis es una voz residual, una ruina del dispositivo clásico. Es el hombre que interroga, que menciona Barthes, e intenta comprender las circunstancias particulares a las cuales se enfrenta. Al mantener la presencia del coro en la versión contemporánea, la obra de Bertuccio sostiene una explícita identificación con lo clásico y al mismo tiempo introduce una actualización significativa al modificar su conformación del grupo coral al individuo. Al mismo tiempo, las didascalias iniciales de cada versión presentan a los personajes clásicos, pero ahora tienen nombres quebrados o rotos. A modo de ejemplo, en la acotación inicial en Dipo culpable leemos Dipo, dote, creo, sías. Al comparar con el texto antiguo, podemos establecer los siguientes binomios: Dipo, Edipo, dote, sacerdote, creo, creonte, sías, tiresias. El mismo procedimiento se mantiene para todos los personajes de las obras. Los nombres están es la forma diminutiva, abreviada o deformada de los utilizados por los tragediógrafos. La imagen de la ruina nos conduce nuevamente a una actualización. Las figuras en los dramas son sujetos de los mismos eventos dramáticos de las obras clásicas. Sin embargo, sus nombres ahora son restos, ruinas de lo que alguna vez, ruinas de lo que alguna vez fueron. Las denominaciones conservan la impronta mítica porque derivan de los originales, pero en sus configuraciones nuevas poseen además una sonoridad que se aproxima a nombres propios contemporáneos. Mito y presente se unen a través del hilo conductor del lenguaje y es el recurso de la reducción, de la fragmentación de las palabras, el que logra esta vinculación. Y en el cuerpo de los textos predomina el vacío. Casi no hay didascalias y además se eliminan todas las referencias espaciales míticas y religiosas de la Grecia antigua. Las acotaciones incluidas por editores y traductores en las versiones clásicas con las que trabaja Bertuccio solían limitarse a situar la escena en espacios físicos específicos como el palacio o las gradas de un templo, y a describir acciones de los personajes. En contraste, en la obra contemporánea estas marcas se suprimieron casi en su totalidad. Sin embargo, creemos que la falta de didascalias no solo amplía las posibilidades escénicas y de interpretación al abrir el sentido de la pieza teatral, sino que también se vincula con una característica compartida por Marcelo Bertuccio y los tragediógrafos, la intención de dirigir él mismo la puesta en escena. Esta coincidencia en la inmediatez entre texto y escena nos lleva a vislumbrar en la ausencia de didascalias en Dipo una forma de rememoración de lo clásico y a considerar el vacío que se produce en la obra actual como un signo más del imaginario de la ruina, esto es, la ausencia como señalamiento de lo que alguna vez estuvo ahí. En consonancia con la imagen del vacío, la supresión de toda la ornamentación antigua, incluida aquellas acumuladas por siglos de traducciones y versiones, todas las referencias míticas, geográficas, religiosas y sociales propias de la Grecia antigua, le permite al autor explorar lo esencial de la tragedia aquí y ahora. La erradicación de los elementos con función catalítica y la preservación de aquellas unidades con función cardinal, es decir, las que impulsan el desarrollo de la acción dramática, configuran un drama renovado, a la vez que se mantiene la trama clásica del mito de Edipo. En este sentido, Bertuccio sostiene, y lo cito: me parece que es una tragedia, Edipo, que haría bien a los seres humanos tenerla presente siempre. Entonces, a partir de eso fue que yo tuve esta intención de hacer a las tragedias más accesibles a la mayor cantidad de gente posible, que la gente no se sienta ni disminuida, ni incompetente, ni ignorante, ni que le faltan recursos intelectuales para poder acceder, ni que le falta enciclopedia, que la tragedia pueda llegar a cualquier persona, porque me parece urgente que eso pase en realidad. Y empezó con Edipo Rey como una de las obras más perfectas que existen en dramaturgia. Cierro cita. En síntesis, las estrategias de reescritura confluyen en la creación de una tragedia que refleja una visión dialéctica entre la parte y el todo. Dipo es una metáfora de la imposibilidad de la unidad considerada como una síntesis homogénea, como un todo completo. Cada versión libre es independiente, puede ser leída, escuchada o puesta en escena, pero a la vez forma parte de un conjunto, Dipo, la obra completa. Al unir las piezas dramáticas individuales, el conjunto tiene rupturas, quiebres,
que enriquecen la experiencia del lector, del espectador, del oyente, y la obra se erige como una nueva construcción donde resuenan constantemente las ruinas de las que nace. La condición ruinosa de los textos clásicos se presenta en Edipo no como un obstáculo, sino como motor creativo. Como señala Cetis, las ruinas, aunque mueren a cada instante, siguen viviendo, desafían el tiempo y adquieren un estatus propio, codificado como ruinas, gracias a las reflexiones y reacciones que provocan. En Edipo ya no existen aquellas piezas clásicas tal como han sido transmitidas a lo largo de los siglos. Como sostiene García Jurado, se transforman en, lo cito, una suerte de materia prima que se metaboliza en la obra, se convierte en proteína literaria. Fin de cita. Es así que Edipo no es solo una obra sobre el personaje Edipo, es también una obra sobre la pérdida, la persistencia y la potencia de lo incompleto. La poética de la ruina que la atraviesa habilita una relación con lo clásico que no busca restaurar un original ideal, sino abrir un campo de resonancias nuevas desde los restos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Premio de la puntualidad. Bien, bueno, nos quedaría la última exposición, en este caso de Vanessa Cotroneo, de LMU Múnich. Su trabajo se titula Comparative Theater Studies, obras transgenéricas, mapas y territorios transnacionales. Vanessa, cuando quieras. Sí, muchas gracias Mauricio por la moderación de la mesa, también gracias a ustedes colegas por estar aquí y a TEACOMP por, por la posibilidad de exponer. Justamente la mezcla de estos idiomas tiene que ver un poco con la internacionalización de estos estudios del teatro comparado que en algunos lugares todavía están como que no se conocen o bueno, se discute esa problemática. Y por otro lado, esta presentación también tiene que ver con la posibilidad de un futuro curso que voy a estar dictando en relación con la literatura comparada y el teatro comparado. Entonces, me planteo algunas cosas que tienen que ver con el método, ¿sí? No he tenido muchas oportunidades de presentar aspectos de método, entonces es un espacio para esto y bueno, y agradezco todo comentario posterior, etcétera. Comparto pantalla. Bien. Desde los procedimientos de traducción intersemiótica, según Jacobson, o éfrasis, hasta la presencia de las artes musicales en el teatro, históricamente se ha considerado que el teatro es una segunda instancia respecto de un fenómeno artístico o texto literario primero o mayor. Por el contrario, este trabajo se propone analizar las nociones de obra original y adaptación, texto A y texto B, hipotexto e hipertexto, para dar cuenta de esos aspectos transgenéricos o transmediales como fenómenos propios de las artes que no necesariamente implican una jerarquía de uno sobre el otro. En este congreso de ATEACOMP resulta pertinente preguntarse qué vínculos se establecen entre obras teatrales y performáticas y sus diversos elementos inspiradores, es decir, aquellas entidades que las preceden, pero también sus consecuencias, aquellas otras obras subsiguientes a cuya concepción y creación contribuyen. Gerard Genet, en su libro Palimpsestos, y con la perspectiva de la teoría literaria, define al hipotexto como un texto base u original del que se deriva otro, mientras que el hipertexto es el texto posterior que se construye a partir de un texto fuente u original. De ese modo, el hipotexto y el hipertexto guardan una relación entre sí, la cual en ocasiones es caracterizada como jerárquica. Sin embargo, en esta exposición y desde la perspectiva del teatro comparado, mostraremos que hipotexto e hipertexto, texto A y texto B, texto original y versión, como hemos mencionado otras denominaciones, en realidad tienen una correspondencia simétrica, en las cuales se incluyen otros elementos semióticos del teatro que exceden las limitaciones de lo textual. En dicho sentido, las nociones de obras transgenéricas y aspectos inter- y o transmediales resultan pertinentes para el análisis. Dichas nociones serán aplicadas a tres fenómenos teatrales correspondientes al siglo XIX y XX, los cuales giran en torno a la obra de los hermanos Podestá, el payaso inglés Frank Brown y el autor irlandés Samuel Beckett. Entonces voy a los estudios de caso. En primer lugar, observaremos el caso Juan Moreira, novela gauchesca nacida en calidad de folletín de la mano de Eduardo Gutiérrez, quien la publicó por tandas en el diario La Patria Argentina entre noviembre de 1879 y enero de 1880, pero que alcanzó fama indiscutible en la versión teatral de los hermanos Podestá a partir de su estreno el 2 de julio de 1884.
Este caso tiene la particularidad de contar con la presencia del autor tanto en la escritura de la novela, pero también en la primera concepción de Juan Moreira como pantomima, para la cual Gutiérrez necesitaba un elenco gaucho. En el primer momento de la concepción de la partitura teatral, muchos grupos extranjeros circulaban por Buenos Aires, aunque ninguno de los actores que los integraban cumplía los requisitos que caracterizan al personaje del gaucho Juan Moreira. Fue así como, ante la frustración por no dar con el tipo ideal para la interpretación del protagonista, Gutiérrez recibe la recomendación por contratar a ese hombre que poseía toda la estampa de un gaucho argentino y que formaba parte de la compañía neoyorquina Lo Carlo en el Teatro Politeama. De ese modo, con un elenco conformado por los hermanos Podestá y con José Pepe Podestá, alias Pepino el 88, en el rol principal, se estrena la pantomima. Sin embargo, la fama de Juan Moreira no acabaría allí, sino que en la ciudad de Chivilcoy, en 1886, Léon Beaupuy, un vecino francés arrecifeño, como lo llama Jacobo de Diego, le sugiere a Podestá la incorporación del texto, la voz, la palabra, a la misma obra, hasta entonces pantomima, que allí habían interpretado. La incorporación de una dramaturgia verbal a Juan Moreira en el año 1891 no solo completó la transición del formato de circo a obra teatral, sino que contribuyó a la fundación de asociaciones por los derechos de los autores, o lo que posteriormente sería Argentores, fundada en 1910. Asimismo, este caso transgenérico se completa con la obra cinematográfica Juan Moreira de 1973, dirigida por Leonardo Fabio y con la actuación de Rodolfo Bebán en el rol protagónico. La misma se destacó tanto por la exploración de una temática argentina tradicional como por los métodos más modernos del período aplicados a la narración cinematográfica, como los primeros planos, la iluminación cuidada y actuaciones magistrales. Se trata de un caso transgenérico cuya definición indica que estas obras pueden ser justamente trasladadas y representadas en diversos géneros, de acuerdo a la teoría de John Peeling, Nicholas Johnson y Luz Sánchez Cardona. En segundo lugar, abordaremos las performances circenses de Frank Brown, quien vivió de 1858 a 1943, El payaso inglés. Es un caso atravesado por la migración del artista y por lo tanto por la migración de elementos performáticos de la tradición inglesa, a la cual Brown adscribía por haber sido criado en el circo de su padre, Henry Brown, en la ciudad de Brighton, Inglaterra, pero a su vez girando por todo el país, incluyendo Londres, otras regiones del Reino Unido y otros países como Rusia o Estados Unidos, lo cual implicaba una considerable distancia física. En el último país, Estados Unidos, Brown fue contratado por los hermanos Lo Carlo, a quien ya mencionamos, que conformaban una compañía circense ítalo-americana, nosotros diríamos ítalo-norteamericana, de la ciudad de Nueva York, con la cual Brown realizó funciones en dicho territorio, pero junto a quienes también efectuó una gira por las Américas, hasta que finalmente llegaron a Buenos Aires en 1884 al circo Politeama de otro italiano, el famoso Pablo Raffetto, empresario que descubrió en Canelones, a modo de anécdota, en Uruguay, a los hermanos Podestá y quien fuera la conexión teatral para la llegada de ellos a Buenos Aires. En este contexto de migración, entonces, el elemento lingüístico comienza a tener un lugar central. En ese mismo circo, entonces, el payaso inglés Frank Brown y el payaso argentino Pepino el 88 interpretaron sus números circenses y algo acrobáticos. Característica del estilo del circo inglés y americano o estadounidense, la acrobacia era parte indiscutible de la formación del clown que el propio Frank Brown debió abandonar tras un accidente en una de sus rodillas. Las variantes de la profesión hicieron que de acróbata pasara a clown y finalmente a empresario, realizando frecuentes viajes transatlánticos a su Inglaterra natal, visitando el Covent Garden, donde actuaban estrellas internacionales como la misma Rosita de la Plata, a quien se refiere Beatriz Steibel en su libro Vida de Circo. Menciono que Frank Brown, entonces, a partir de 1884, se establece en Buenos Aires. Con su acento inglés, Frank Brown repartía caramelos y dulces a las infancias que asistían a sus funciones circenses y expresaba su asombro y emoción a través de una frase que reproducía este acento inglés, diciendo justamente ¡qué bonito!, la cual en el contexto de la inmigración europea a Argentina intensificó el contacto cultural y contribuyó a las variantes lingüísticas que dieron lugar a la creación de personajes europeos acriollados como el cocoliche, mezcla de italiano y español rioplatense. Esos elementos de la migración, tanto en la persona de Brown como en su arte, dan cuenta de un intercambio de aspectos circenses que impactaron directamente en la evolución de un teatro nacional y argentino.
Por último, consideraciones de la obra de Samuel Beckett en las dramaturgias de Esperando a Godot de 1952 y Final de Partida de 1954, y sus vínculos con la obra pictórica de Caspar David Friedrich, Dos hombres contemplando a la luna, y Alejandra Pizarnik, Los poseídos entre lilas de 1969. Comenzaremos con la primera de las dos obras beckettianas, para lo cual incluiremos el concepto de éfrasis, bastante trabajado en la literatura y el teatro comparado, puesto que supone el paso de contenidos de las artes visuales a la dimensión literaria en una especie de transposición artística. Por ello mismo, enarbolaremos la idea de traducción transmedial, que supone la noción de traducción como transfer, traspaso de una lengua a una lengua B, con la particularidad de que esos lenguajes ya no son verbales, sino mediáticos, es decir, visuales, espaciales, auditivos y teatrales. Un caso paradigmático es justamente este mencionado de Dos hombres contemplando a la luna, de Friedrich, en la cual puede reconocerse la imagen del texto final de Esperando a Godot con el paisaje literario teatral y justamente con la puesta donde se observan a Vladimir y Estragón de espaldas al público frente a la mecánica escenografía de esta obra conformada por una luna que asoma. Otro caso particularmente... 2 minutos, Vanessa, ¿eh? Gracias. Otro caso particularmente interesante en nuestro contexto argentino está conformado por las relaciones entre Final de Partida, del año 54, y Los poseídos entre lilas, del 69. Probablemente Alejandra Pizarnik haya asistido a una función teatral de dicha obra beckettiana en París, donde ambos residían, en el mismo año en que ella escribió su texto. En la versión de Pizarnik, el encierro y los rodeos del personaje Segismunda reproducen el manejo del espacio y las inquietudes del personaje Ham respecto del centro en la obra de Beckett Fin de Partida. Ham se pregunta allí, cito, ¿Am I really in the center? Fin de cita. Mientras que Segismunda, en la obra de Pizarnik, se pregunta en español con alguna variante, cito, ¿estoy en el centro? Fin de cita. Vemos cómo dos elementos relacionados entre sí mantienen una relación intertextual propia de lo que la crítica literaria denomina intertextualidad, con una cita prácticamente idéntica. Para el teatro comparado, este elemento de intertextualidad es un signo semiótico que establece coordenadas territoriales y vínculos dramatúrgicos entre dos obras de dos países diferentes que guardan, o autores de dos países diferentes, que guardan cierta correspondencia. Continuando con las comparaciones, algunas acciones de una y otra obra se asemejan profusamente, como el hecho de mirar por la ventana, lo cual hace Club en Fin de Partida y Carol en Los poseídos entre lilas. Ante las preguntas por si hay algún alma viva en la ciudad, ambos personajes esclavos en sus respectivas obras teatrales, es decir, Club y Carol, responden que no, que hasta la playa está desierta, como es el caso de la obra de Beckett. Como también resulta evidente, los personajes principales mantienen una dinámica de amo y esclavo en ambas obras, señalando esta correspondencia representativa en el plano de la composición o partitura dramática, pero también las lógicas de poder de sociedades clasistas, donde el desamparo es símbolo de la vulnerabilidad y el agotamiento. Por todo lo dicho, podemos confirmar que los elementos transgenéricos en obras reversionadas en distintos medios y los inter o transmediales leídos en clave semiótica permiten vincular obras de diversa procedencia, origen y territorio, reconociendo en dichas selecciones una correspondencia simétrica y no jerárquica que contribuye a la transnacionalización de las artes. Gracias por su atención. No, muchas gracias, Vanessa. Bueno, en realidad muchas gracias a todas, todos, porque han sido exposiciones en un punto que dialogan bastante, tienen muchos puntos en común, como ustedes ya pueden observar. Creo que precisamente el trabajo de Tomás, en primer lugar, el de Susana, tanto con el de Crisoula, Carla y el de Miriam, tienen una coincidencia en el universo de poético sobre el cual se ocupan. Y esta última ponencia de Vanessa justamente nos vuelve a interrogar sobre algunas líneas de tipo metodológicas en este campo disciplinar que es el que nos reúne, que es la comparatística. Me parece, a mí me llama un punto de reflexión, que acá lo comparto y abro un poco el diálogo para que ustedes puedan también intervenir entre ustedes o ampliar algo que les haya quedado en el tintero. A mí me resuena mucho la importancia, la relevancia del estudio de los procedimientos temporales, de caracterización, de composición de cuerpos, en el caso de la abyección, como ponía Carla, ya sea en cuerpo, tiempo, espacio o caracterización, esos estudios procedimentales,
como condiciones necesarias para la práctica reescritural de los clásicos, especialmente de la tragedia, ¿no? ¿Qué condición permanente y cómo quizá ustedes hoy, a partir de sus especialidades, pueden encontrar cómo entender el debate contemporáneo sobre la reescritura del clásico, que ha sido una y otra vez un eje de debate desde la comparatística? ¿Cómo reescribir los clásicos? En esta mesa se han puesto posiciones, se han planteado tomas de posición al respecto, por lo menos en las casuísticas que fueron analizando, y a mí me parece que eso es un punto interesante como para abrir el diálogo. No sé si alguien quiere, como dije, comentar sobre esto o ampliar en algo que les haya quedado en relación con sus propios trabajos u otros. Yo creo que para reescribir esas obras clásicas, que como soy griega me siento un poco más cerca de todos que estamos aquí en esa mesa, tenemos primero interpretar bien lo que quieren decir esos textos, y eso es un trabajo muy difícil. Es decir, que es casi imposible estar tan cerca de todos esos conceptos filosóficos que incluyen esa profundidad que tienen esos textos. Entonces, lo bueno es que en cada época acercamos estos textos con el conocimiento que tenemos en cada época y intentar interpretar estos textos. Y algunas veces salen ideas muy interesantes y podemos ver adaptaciones de los mitos y mostrarlos en esa época de ahora y salen resultados interesantes, de verdad. Pero lo difícil es entender lo que dicen los textos. Eso es para mí el primer paso siempre cuando enfocamos en estos textos, porque para mí también son, es una área donde no puedo acercar y estoy siempre intentando con la etimología de las palabras, que es la única herramienta que tenemos. Y luego algunas veces algunos comentarios que tenemos de los neoplatónicos que nos ayudan de manera de entender los símbolos que están dentro de esos mitos, porque la mitología es decir, es la madre y luego la filosofía es la hija. Viene la filosofía para que nos analiza un poco lo que quiere decir la mitología, porque teatro antiguo griego está siempre relacionado con los mitos y el mito es logos, lo dice miles veces Platón, él también utiliza mitos y alegorías en sus obras. Eso quería comentar desde principio para Me parece muy, escuchar muy otras. interesante. Claro que sí. Ahí Vanessa se quiere sumar. Sí, Vanessa. Sí, justamente estaba pensando en la exposición de Carla cuando la escuchaba y ella hablaba como de cómo la obra contemporánea se inscribe en ese contexto de luchas políticas argentinas, como ella dijo, y recuperaba esta otra obra, Antígona Furiosa, de Gambaro, ¿no? Que retoma el mito de Antígona, el deseo de querer enterrar a su hermano, de darle sepultura, en un contexto argentino de posdictadura, de aparición, mejor dicho, de recuperaciones de identidades de desaparecidos. Y me parece que la reescritura de un mito también tiene que ver con eso que interpela a autores, artistas, actores, actrices, en un contexto determinado, ¿no? Pueden ser distintos elementos, tal vez semióticos, en este juego como de pensar qué elementos tiene una obra griega que pueden reescribirse. Ahí Tomás también quiere participar. Sí, Tomás. Sí, bueno, gracias por sus intervenciones. Quería retomar esto que decía Vanessa, de cómo quizá la clave, por lo menos la clave, no sé si es la clave, pero lo que a mí siempre, desde el lado de las clásicas, yo soy filólogo clásico, lo que me interesa es ver cómo nos interpela a nosotros lo clásico, o sea, por qué impacta, más allá de una cuestión anticuarista o puramente de museo, lo clásico en nosotros, y cómo mostrar, o por lo menos convencernos y difundir la convicción de que son relevantes para nuestra actualidad también. Y esta cuestión de, bueno, la pervivencia del mito, seguro, creo que es súper rico y los ejemplos que daba Vanessa también adhiero totalmente. Y también quería decir que a lo que estoy intentando ir con mi ponencia y un par de proyectos que tenemos es a ver cómo no solo son los mitos, los símbolos y
digamos, ciertos estados o ciertas cuestiones antropológicas o etnográficas relevantes, sino también montones de cuestiones técnicas que tienen que ver con, por ejemplo, qué contamos, cómo hacemos un flashback, qué flashback está permitido y cuál no está permitido, cómo interrelacionamos dos líneas narrativas paralelas, que es un típico problema homérico, pero también es un típico problema del teatro de todos los tiempos. Y en eso también los griegos creo que tienen, no solo como primeros en un montón de aspectos, sino también como algunos de los ejemplos más representativos de algunas de las posibilidades narrativas que siguen estando activas en la actualidad en cualquier serie de Netflix, por ejemplo. Creo que eso también es un punto clave en el que vale la pena detenerse. Como, cómo pueden ser tipos ideales hasta cierto punto de ciertos modos narrativos y de ciertas relaciones entre temporalidades y caracterizaciones los griegos. Bien. ¿Alguien más? Sí, me gustaría aportar algo. Sí, por favor, Eh, claro. Tomé nota de algunas cosas, me interesó mucho la exposición de todos, pero de Susana quería decir esto de la clave espacial y temporal, ¿no? Que creo que un poco estuvimos ahí en esa exponiendo. Me lo llevo también como para pensarlo, ¿no? Que de alguna forma lo trabajé, pero no lo dije, pero esto de que también trabaja Tomás, ¿no? Como de volver al pasado. Bueno, acá hay una operación un poco más digamos, reflexiva sobre eso. Digamos, la obra de Webby es casi todo un monólogo, pero habla del pasado, del presente y futuro sin línea temporal, como que está como en un páramo, como, bueno, tomando a Beckett también ahí, este páramo de, bueno, está todo perdido, no hay Godot, no hay nada, ya está, es esto, esta es la ruina del mundo. Y también me interesó mucho lo de Edipo, que trajo Miriam, esto de, me anoté un par de frases que me parecían re interesantes, esto de abrir un campo de resonancias también, como el teatro permite seguir abriendo esos campos desde la antigüedad hasta ahora. Y en esto de la potencia de lo incompleto, no sé, me pareció súper poético y súper potente. Esto de la proteína literaria, como poder seguir trabajando aunque haya fragmentos, ¿no? Como poder unir esas partes y crear como un nuevo poema, una nueva obra, como un mapeo ahí de las micropoéticas que están dando vueltas, me parece valorable, perdón. Solo eso quería aportar. Y yo Perfecto, quería muchas gracias. agregar, perdón, Sí, Susana. Sí, sí. siguiendo un poco a Carla, que lo sorprendente de la reescritura de Victoria Mariconda en Yo también soy Ofelia se aparta un poco de algunas repeticiones de las historias de Shakespeare. Shakespeare es un autor que tiene una importancia enorme en cuanto a reescrituras, adaptaciones teatrales, fílmicas, en fin. Pero generalmente se acentúa la cuestión de la historia contada, como diría Cartoon, el cuentito. El mérito de Yo también soy Ofelia es que la autora indaga en el interior del personaje y de un personaje que hasta hace unos años era bastante ignorado, porque la figura es Hamlet, no Ofelia. Pero bueno, en los últimos años, no sé si por el feminismo o todo el cambio cultural que se está dando, se la retoma. E insisto, esto tiene valor porque la reescritura se basa mucho en el interior del personaje y cómo ella lo reconstruye de otra manera, y también en el lenguaje, también que esto se compartió en la mesa, no se aparta del lenguaje poético que tiene la obra. Ella, Victoria, no explicita qué traducción usó o si se basó mucho en el original, pero el hecho es que en la obra el lenguaje fluye con naturalidad, con poeticidad y realmente trae a la actualidad un texto que tiene una belleza muy particular. Perfecto. Bueno, muchas Un gracias. detalle puede ser, Sí, por una favor, sola. Miriam, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, muy interesantes las propuestas de todos, las ponencias.
Solo comentar que esto que presenté es el principio de una investigación, es un trabajo de tesis de grado que también que prosiguió en la publicación de algunos artículos académicos sobre este mismo tema que hablé, pero que es parte de una investigación más grande en esto me convocó, digamos, lo que mencionaba Vanessa de las obras transgenéricas. Porque esta investigación prosigue el análisis de qué hace Bertuccio con esta obra en el podcast. Y ese diálogo semiótico, eso para qué cosas se producen desde los textos clásicos hasta un podcast hoy. Así que bueno, me interesó mucho y voy a estar atenta a las bibliografías que menciona Vanessa y que vi que al final de su ponencia exponía. Muchas gracias. No, bueno, al Vanessa, contrario. ¿tienes raíces de Grecia? Por el apellido lo digo. No, de Italiana. Italia. Sí, Sí. porque parece de como el Croton, la ciudad del Croton, sí, que era el hijo de Eacos, sí, sí, de la mitología. Bien. Muy bien, gracias. Bueno, la verdad que estoy muy agradecido por la generosa participación de todas, todos. Ha sido un gusto, cumpliendo con el horario para la grabación y para poder seguir con las normas de funcionamiento del Congreso. Podemos dar por cerrada la mesa. Reitero nuevamente la excelente calidad de las exposiciones y la generosa predisposición de todas y todos durante el Congreso que se realizará entre el 29 30 y 31 de octubre, junto con el 1 de noviembre, vamos a publicar estas ponencias en el marco del Congreso en formato virtual, por supuesto.